Hola a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Latinoamericana de Patología Vulvar por la invitación para esta conferencia. El día de hoy vamos a revisar corticoides tópicos, qué son, cómo monitorizar el uso y cómo prevenir los efectos adversos. Para esta conferencia declaro que no tengo conflicto de intereses. Entonces, los corticoides tópicos son medicamentos antiinflamatorios de la piel por excelencia. Fueron descritos inicialmente en 1948 por el Dr. Kendall, quien hizo una extracción de compuestos de la glándula adrenal bovina y estos compuestos los designó con las letras del alfabeto de la A a la F, encontrando que la cortisona designada con la letra E y la hidrocortisona designada con la letra F eran los únicos con efectos en humanos. Más adelante, en 1952, se describe la eficacia tópica de la hidrocortisona en la piel y de esta manera la hidrocortisona se vuelve la molécula base para el desarrollo de todos los corticoides tópicos. La estructura de este esteroide consta de un núcleo ciclopentano peridrofenanteno con 21 átomos de carbono distribuidos en 4 anillos, 3 hexanos, 1 pentano. Y cabe resaltar de la distribución de estos átomos de carbono que en el carbono 11 hay un grupo hidroxilo, un enlace doble entre los carbonos 4 y 5 y un grupo cetónido en el carbono 3, que son los que le generan la actividad glucocorticoide de la molécula. Posteriormente se han realizado diferentes procesos en esta molécula de fluorinación, halogenación, esterificación y la adición de grupos acetónidos que le confieren diferencias en la potencia y en la penetrabilidad de las sustancias. Es así como tenemos en los grupos más potentes de corticoides los esteroides halogenados como el clobetasol y el alobetasol, y los soft esteroides que tienen un proceso de diesterificación en su estructura que les permite generar una mayor potencia con menores efectos secundarios. Dentro de las propiedades biológicas de estas moléculas resaltan 4. Lo primero es que los corticoides son moléculas antiinflamatorias, también tienen capacidad antiproliferativa, inmunosupresora y vasoconstrictora. ¿Y cómo hacen esto? Aquí vemos entonces la molécula del esteroide que se une a su receptor que inicialmente es intracitoplasmático, es el complejo del receptor del glucocorticoide que luego migra al núcleo para unirse a la cadena de ADN y allí generar una modificación a la síntesis de proteínas para generar la modulación en la respuesta inflamatoria del paciente. En el efecto vasoconstrictor se ha descrito un blanqueamiento que se produce en la piel con la aplicación de estas sustancias y fue Mackenzie quien lo describió inicialmente y permitió de ahí derivar 2 tipos de clasificaciones. La clasificación europea, que genera 4 clases de corticoides dividiéndolos en muy potentes, de potencia moderada y de baja potencia, donde encontramos dentro de los muy potentes el propionato de clobetasol, el alobetasol y la betametasona, pero en su forma dipropionato, en vehículos de crema o en ungüento. Y cuando estas moléculas se transforman con los procesos anteriormente mencionados, podemos tener entonces otras potencias en la misma molécula, como es el caso del valerato de la betametasona. Cuando está en concentración al 0.05 ya no es un corticoide muy potente, sino de potencia moderada. Lo mismo sucede con la hidrocortisona y con la metilprednisolona. Esta descripción del efecto vasoconstrictor de los corticoides también permitió generar la clasificación americana, que es un poquito más amplia, y aquí clasifica los corticoides en 7 grupos: los superpotentes, los de potencia alta, los potentes de alta potencia baja, los intermedios altos, los intermedios bajos, la potencia baja o suave y los corticoides de potencia muy suave como la hidrocortisona en loción o en crema al 1%. Aquí también encontramos que dependiendo de la presentación
de las moléculas, pues encontraremos que se puede encasillar en diferentes niveles de potencia. Teniendo claro todos estos conceptos, entonces, ¿qué debemos saber o qué debemos tener presente para la selección del fármaco? Son básicamente 4 conceptos. El estado de la piel o del tejido que va a ser el blanco para la sustancia que vamos a formular, el principio activo como tal, el vehículo en el que viene ese fármaco, ese principio activo, y la técnica de aplicación. Cuando hacemos referencia a la piel, pues entonces debemos tener en cuenta la anatomía, bien sea por el grosor de la piel, porque esté en un área que pueda estar liquenificada, la vulva con diferentes procesos inflamatorios puede liquenificarse y el grosor cambia. Puede estar atrófica también, en cuyo caso nos hará una diferenciación en la prescripción del medicamento. Tener presente si existen anexos cutáneos o no, bien sea por la edad de la paciente o por temas como la depilación definitiva. Y si la patología de base de la paciente genera lesiones locales, lesiones regionales o lesiones a distancia, en cuyo caso tendremos que pensar en corticoides que puedan ser de uso más extenso. Con respecto a la edad, pues es importante tener 2 grupos etarios en mente, que son las niñas y las adultas mayores, porque ellas, por sus cambios fisiológicos, anatómicos, tendrán una piel que permite que la absorción sea mayor y por ende la posibilidad de mayores efectos secundarios. Y con respecto a las lesiones cutáneas per se, pues tener muy clara la semiología de la dermatosis vulvar que estamos evaluando, ya que con ella es que podemos determinar cuál es la sustancia o el fármaco de elección. Cuando hablamos del principio activo, entonces tenemos que tener en cuenta las características propias de la molécula, si será un corticoide de grupo 1, grupo 2, grupo 3, dependiendo de la potencia que tenga, la concentración a la que lo vamos a formular y el vehículo, porque todas estas características van a afectar esa potencia y esa capacidad de tener un efecto biológico, pero también de tener posibles efectos secundarios. Cuando hablamos de los vehículos, encontramos entonces una amplia gama que de hecho va creciendo día a día. Entonces tenemos el vehículo del ungüento, que normalmente no se usa en la vulva, sino se deja diseñado para las pieles un poco más gruesas, como las palmas, las plantas o las áreas francamente liquenificadas. La crema, que adicionalmente tiene un discreto efecto emoliente o humectante, y para la zona o el epitelio transición específicamente que evaluamos en la vulva es la presentación del vehículo ideal, las emulsiones que son cremas más líquidas que nos permiten jugar un poco con esa potencia del medicamento, ya que al generar una película un poco más delgada sobre ese tejido que vamos a tratar, podemos hablar de menor potencia del medicamento y por ende menores efectos secundarios. Los geles son importantes tenerlos en cuenta para evitarlos cuando el tejido tiene soluciones de continuidad, porque los geles tienen alto contenido de alcohol y la paciente puede presentar y experimentar ardor e irritación con el medicamento, al igual que la loción, aunque las lociones están diseñadas específicamente para áreas pilosas, pero es importante conocer que vienen asociadas a moléculas como el propilenglicol y el alcohol que pueden generar irritación. Están las soluciones y muy importante que conozcamos que hoy por hoy también tenemos corticoides en espuma y en shampoo para poder educar bien los pacientes, porque muchas pacientes podrían utilizar de manera errónea un shampoo de esteroide creyendo que hacen la limpieza de su zona íntima de manera adecuada. Todos estos vehículos pues van a afectar, entonces, como les decía, la absorción de la sustancia y la potencia de la misma. Y luego llegamos a un ítem que para mí es supremamente importante y es la técnica de la aplicación.
Para esto vamos a tener presente diferentes variables que son importantísimas a la hora de prescribir el medicamento. La hidratación de la piel. Entre mejor hidratada y mejor condición tenga de base la piel que vamos a tratar, seguramente va a responder mejor a la terapia, y es importante que hagamos énfasis en que haremos una aproximación terapéutica con un medicamento que es un glucocorticoide, porque muchos pacientes de manera errada consideran los corticoides o los empiezan a utilizar como si fueran hidratantes de la piel, y es importantísimo hacer la diferenciación entre una sustancia y otra. De la misma manera, tener presente la oclusión. Existe una oclusión terapéutica que normalmente la dejamos diseñada o la dejamos estandarizada para las áreas de piel que están supremamente gruesas, liquenificadas, zonas como las palmas, las plantas, pero nunca para áreas como la vulva. Sin embargo, las pacientes pueden generar una oclusión por el tipo de ropa que usan, sobre todo la ropa interior licrada, el uso de pañales en pacientes adultas mayores o incluso en niños o personas que tengan algún tipo de discapacidad, el uso de toallas higiénicas y de protectores diarios, que estos son dispositivos que tienen plástico en su composición y que pueden generar una oclusión importante, aumentando e incrementando de forma marcada la absorción del medicamento y de esta misma manera la posibilidad de efectos secundarios. La frecuencia de la aplicación también es importante que la mencionemos, ya que para tener un efecto biológico adecuado es suficiente con aplicar el corticoide una o máximo 2 veces en el día. Se ha visto en diferentes estudios que una frecuencia mayor de aplicación de 3, 4, 5 veces en el día no genera mejoría en el cuadro inflamatorio, pero sí puede producir mayores efectos secundarios. Otro de los ítems súper importantes para tener en cuenta es la cantidad de producto. De esto casi no hablamos con las pacientes y esto puede generar un error en la prescripción del medicamento. Desde el año 91 se generó una medida para dosificar los medicamentos tópicos en la piel, que es la medida de la punta de dedo o el fingertip unit, que hace referencia a que en la punta del dedo podemos tener una cantidad de crema que es de 0.5 gramos, siempre y cuando el medicamento venga inmerso en un tubo colapsible cuya boquilla sea de 5 milímetros. Entonces, esta cantidad de 0.5 gramos alcanza perfectamente para abarcar una zona que corresponda a 2 palmas de la mano. Probablemente para la vulva sea necesario solo una palma, de tal suerte que estaremos hablando de una aplicación de solo 0.25 gramos. Y también es importante hablar de la duración del tratamiento. Para el manejo agudo, hablamos de tratamientos que vayan entre 2 a 4 semanas, y hay algunas patologías que tienen un curso más crónico y en ellas haremos una terapia de mantenimiento en la que podemos llevar el uso del esteroide hasta por 20 semanas, pero utilizándolo solamente 2 veces en la semana. Por supuesto, hay situaciones que necesitan un curso más largo de ese corticoide tópico, pero debe individualizarse en cada paciente. Dentro de los efectos que podemos tener luego de la aplicación de estos esteroides tópicos, tenemos unos que van a ser locales y otros que serán sistémicos. Dentro de los locales tenemos la atrofia como vemos en la primera fotografía a la derecha, las estrías, la dermatitis perioral, el acné, la púrpura y las telangiectasias. Y la foto inferior derecha nos muestra una serie de telangiectasias y de vasitos en la mejilla de esta paciente, con la aparición de algunas lesiones inflamatorias que corresponden a un acné asociado al uso crónico de esteroides.
Adicionalmente tenemos hipertricosis, alteraciones pigmentarias, podemos experimentar retraso en la cicatrización de la piel que haya recibido ese esteroide. Tenemos también el efecto de rebote, que es importante tenerlo en cuenta, porque cuando hacemos un esquema, sobre todo si es un esquema largo de tratamiento con esteroide, se debe generar un desmonte progresivo de la sustancia, incluso haciendo un uso de corticoides de menor potencia para que no vayamos a tener efecto de rebote de la dermatosis inicial que estamos tratando. La taquifilaxia, que va a ser la necesidad de un corticoide o un esteroide de mayor potencia o con una frecuencia de aplicación incrementada para lograr un efecto terapéutico deseado. Y hay un efecto local que viene en crecimiento, que es la alergia a los corticoides. De hecho, en la fotografía que les muestro aquí, esta es una paciente de mi consulta privada que experimentaba cada vez mayor ardor con la aplicación del esteroide para un cuadro inflamatorio. E inicialmente lo interpretamos como una taquifilaxia, pero al persistir y de hecho al incrementar la sensación de quemazón y de ardor con el uso del esteroide, se le hicieron pruebas cutáneas y se demostró una alergia a los corticoides. También tenemos efectos sistémicos, entonces no olvidar el síndrome de Cushing, que de hecho esta fotografía que les muestro también es de una paciente mía, una paciente muy joven que desarrolló una dermatitis de contacto en la vulva y que se manejó inicialmente con un esteroide de una potencia moderada a alta, pero que nunca se le explicó a la paciente cómo debía suspenderlo. Entonces, la paciente, cuando llegó a mi consulta, llevaba 4 meses utilizando 3 veces al día un esteroide, como les decía, de mediana a alta potencia, y cuando consultó conmigo, lo hacía no por las lesiones en la vulva, sino por estas zonas rojizas y descamativas que presentaba alrededor de la boca y alrededor de la nariz, que ella asumía como un incremento de esa dermatitis de contacto, que seguramente para ella ya no solamente afectaba la vulva, sino afectaba también el rostro. Quería mejorar, digamos que la calidad de su piel en el rostro, y también tenía la inquietud de hacerse una bichectomía porque se veía el rostro cada vez más redondito y los cachetitos cada vez más prominentes. Al evaluarla, realmente lo que tenía la paciente era una dermatitis perioral en el entorno también de una paciente con un síndrome de Cushing por el uso prolongado de los corticoides. También tenemos como efecto sistémico la posibilidad de una hiperglicemia, de hipertensión arterial, glaucoma, incluso cataratas, la supresión completa del eje hipotálamo-hipófisis y retrasos en el crecimiento en los niños, incluso con necrosis de las cabezas como del fémur. Y este tema de los efectos sistémicos antes lo teníamos como una posibilidad muy remota, pero quiero traerles estas publicaciones que todas son pues recientes, año 2019 y 2020, donde cada vez se reportan más síndrome de Cushing asociado a uso de corticoides tópicos, diabetes asociada al uso de corticoides tópicos, incluso un Cushing iatrogénico en un adulto. Entonces, esto para que lo tengamos muy presente y hagamos una formulación mucho más monitorizada de estos medicamentos. Bueno, ¿y cómo se hace entonces el monitoreo y el seguimiento de esta terapia? Lo primero es la educación del paciente, indicarle que va a utilizar un medicamento que, a pesar de que es tópico, puede presentar efectos secundarios. Hay que revisar los hábitos de la paciente y tenerlos muy bien establecidos. Hay que hacer visitas periódicas dependiendo de la dermatosis de la que se esté tratando, hacer visitas
cada 2 semanas, cada 4 semanas, cada 6 semanas, de acuerdo a lo que requiera la patología específica, hacer un examen físico completo y luego revisar. Si no mejora, entonces hacerse las siguientes preguntas. ¿El diagnóstico que he hecho es el diagnóstico correcto? ¿Necesito una ayuda paraclínica? La paciente tiene buena adherencia al tratamiento y al manejo. ¿Existe la posibilidad de una taquifilaxia? ¿Existe la posibilidad de una alergia a ese esteroide tópico? Y quiero ahora entonces hacer una revisión de cómo prevenir esos efectos secundarios. Entonces vuelvo a insistir que es súper importante hacer la educación y el monitoreo de la paciente. También es esencial evitar los tratamientos prolongados. Los esquemas de mantenimiento los podemos hacer no solamente con el corticoide como lo hemos establecido inicialmente, sino generar intermitencias en el uso o terapias asociadas como el uso de los inhibidores de calcineurina o pues otras terapias láser, terapia fotodinámica de acuerdo a la patología de la que se trate. Escoger el corticoide tópico de la potencia adecuada. Si es un corticoide de alta potencia, hacer un desmonte gradual e irlo cambiando por corticoides de menor potencia hasta hacer el destete completo. Siempre evitar el oclusivo y evitar la aplicación del esteroide tópico en soluciones de continuidad. Si hay una paciente que tiene úlceras, que tiene fisuras, debemos evitar la aplicación de corticoides, sobre todo de alta potencia. Como les había indicado previamente, tener precaución tanto con las niñas como con las pacientes mayores, porque ellas tienen más posibilidad de efectos secundarios. Ya por último, para llevar como recordación a casa, quiero resumir en esta diapositiva que debemos saber tratar la vulva con los corticoides tópicos, debemos hacer una valoración completa de la paciente, hacer un uso adecuado de ese corticoide tópico, limitar el tiempo de tratamiento, verificar la respuesta de la paciente y establecer posibles efectos adversos y generar un acompañamiento, pero no solo un acompañamiento a la paciente, sino como un equipo de trabajo. Esta es una invitación para que hagamos grupos de ginecólogos, dermatólogos, patólogos, que todos podamos asumir como un equipo interdisciplinario la patología vulvar para tener mejores efectos. Muchísimas gracias.